Mi hermano le arrojó agua a mi bebé en la cena de Navidad y dijo que yo estaba exagerando. Todos se quedaron sentados. Entonces mi esposo, comandante militar, se puso de pie, lo miró fijamente a los ojos y dijo, «Largo de aquí». El rostro de mi hermana palideció. Mi nombre es Madison. Tengo 29 años, y la Navidad pasada debió haber sido la primera vez que mi hijo de 6 meses, Jackson, fuera recibido en ese tipo de festividad familiar que yo misma me empeñaba en creer que aún existía. En lugar de eso, vi cómo mi hermano convirtió nuestra cena de Navidad en un espectáculo. Y en el momento en que mi bebé empezó a llorar, todo lo que había pasado años justificando sobre mi familia se derrumbó frente a todos. Habíamos conducido hasta la casa de mis padres en Colorado Springs porque mi esposo acababa de regresar de estar meses fuera. Y yo solo quería unas vacaciones pacíficas, un recuerdo normal. Una noche donde nadie tuviera que competir por atención, donde mi hijo pudiera ser cargado, besado, mimado y amado. Pero en el segundo en que entramos, supe que había cometido un error. Había luces instaladas en el comedor, teléfonos en trípodes, un aro de luz junto a la chimenea, y esa energía inquieta que mi hermano siempre tenía cuando creía que estaba a punto de capturar algo que la gente en Internet devoraría. Mi hijo ya estaba demasiado cansado para cuando empezó la cena. Se frotaba los ojos, se retorcía en su sillita, haciendo esos suaves sonidos de advertencia que hacen los bebés justo antes de colapsar por completo. Intenté alcanzarlo una vez. Me dijeron que esperara. Lo intenté de nuevo cuando empezó a llorar más fuerte. Entonces, mi hermano Chase agarró un vaso de la mesa, le arrojó agua fría directo a la cara de mi bebé, y se rió como si acabara de resolver un problema. Me miró y me dijo que yo estaba exagerando. Todo el mundo se congeló. Nadie se movió. Nadie le dijo que se detuviera. Pero mi esposo se puso de pie tan lentamente que toda la habitación se quedó en silencio antes de que siquiera hablara. Y cuando lo hizo, mi hermana palideció tan rápido que me asustó más que si hubiera habido gritos. Antes de decirles lo que dijo a continuación, y por qué esa Navidad terminó con mucho más que solo la cena, díganme desde dónde están viendo esto y qué hora es para ustedes en este momento. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Mi esposo, Logan, no levantó la voz cuando se puso de pie. Esa fue la parte que más inquietó a todos. Si hubiera gritado, mi familia podría haberlo llamado ira. Si hubiera maldecido, lo habrían llamado drama. Pero se mantuvo en calma. Lo suficientemente calmado como para caminar directo hacia nuestro hijo, sacarlo de esa pequeña silla alta, presionarlo contra su pecho y revisarle la cara mientras Jackson lloraba con sollozos rotos y conmocionados contra su hombro. Yo ya estaba de pie, agarrando servilletas, con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlas. Y Chase seguía sonriendo como si hubiera logrado hacer una broma brillante. De hecho dijo, «Relájate, Madison». Era agua, no ácido. Luego se rió de su propio comentario como si los demás tuviéramos que ponernos al día con lo gracioso que él se creía. Logan se volvió y lo miró con un tipo de quietud que yo solo había visto una vez antes, esa que ponía cuando tomaba una decisión que no iba a revertir. Le dijo, «Tienes que irte ahora mismo». Chase parpadeó como si pensara que había escuchado mal. Mi madre, Brenda, hizo un ruido suave y lleno de pánico e intervino con esa misma voz que siempre usaba cuando quería suavizar las cosas sin confrontar realmente a nadie. Dijo que Chase solo había ido un poco lejos porque intentaba mantener un ambiente alegre. Mi padre, Gary, miró fijamente su plato y luego murmuró que nadie necesitaba arruinar la Navidad por un momento estúpido. Un momento estúpido. Mi bebé estaba empapado y temblando, su camisita mojada, sus pestañas agrupadas por el agua, y mi padre lo llamó un momento estúpido. Fue entonces cuando entendí que el silencio alrededor de la mesa no era conmoción. Era costumbre. Hallie, mi hermana menor, se había puesto completamente pálida. Miraba a Chase, luego a mí, luego de vuelta a Chase, como si estuviera viendo algo que temía desde hacía mucho tiempo finalmente suceder frente a testigos. Chase intentó recuperarse rápido. Dijo que la transmisión en vivo seguía corriendo. Dijo que al público le encantaban los momentos reales. Dijo que la gente en Internet sabía cómo aguantar una broma mejor que yo. Logan no reaccionó a nada de eso. Simplemente me entregó la pañalera y dijo,
Madison, agarra la manta de Jackson. Nos vamos. Ojalá pudiera decir que di un gran discurso al salir. Ojalá pudiera decir que miré a mi familia a los ojos y finalmente les dije exactamente lo que pensaba de todos ellos. Pero la verdad es que estaba demasiado atónita, demasiado enojada y demasiado avergonzada de haber llevado a mi hijo a esa casa. Al llegar a la puerta principal, Chase nos gritó y dijo que yo estaba dándole la razón, que siempre había sido demasiado tensa, demasiado sensible y siempre lista para actuar como la víctima. Luego, mi madre me pidió que no hiciera de esto algo más grande de lo que era, y algo dentro de mí se rompió. Me di la vuelta y le pregunté qué tan pequeño tenía que ser para que a ella le importara. No tuvo respuesta. Nadie la tuvo. Afuera, el aire frío golpeó mi rostro con fuerza, y por primera vez en toda la noche, pude respirar. Jackson había dejado de llorar para entonces, pero solo de esa manera exhausta en que lo hacen los bebés cuando han llorado tanto que no les queda nada. Logan lo abrochó en la silla del auto con manos firmes, luego se puso al volante y nos condujo de regreso hacia Fort Carson en silencio. Miré las luces de Colorado Springs pasar por la ventana y me di cuenta de que había pasado toda mi vida siendo la hija de la que se esperaba que absorbiera las cosas, las excusara, y se riera de ellas. Dejar que Chase fuera Chase. Dejar que el momento pasara. Dejar que la familia estuviera cómoda. Chase era el talentoso. Chase era el carismático. Chase era a quien mi madre describía como un artista nato y mi padre como imposible de controlar, como si eso fuera algún tipo de patrón climático encantador en lugar de una elección. Para cuando estacionamos en nuestra entrada, sabía que la cena de Navidad había terminado. Lo que aún no sabía era que, 2 días después, mi teléfono empezaría a sonar y las personas que deberían haberse disculpado intentarían convencerme de que yo no había visto lo que vi. La primera llamada fue de mi madre a la mañana siguiente de llegar a casa. Su voz era cautelosa al principio, casi dulce, y así fue como supe que ya había decidido que yo era la que debía ceder. Preguntó cómo estaba Jackson con ese mismo tono que usa la gente antes de cambiar de tema a lo que realmente les importa. Lo que realmente le importaba era saber si yo ya estaba lista para calmarme. Me dijo que Chase apenas había dormido porque se sentía terrible por cómo se había salido todo de control. No por lo que hizo, sino por cómo se había salido de control. Dijo esas palabras exactas 2 veces, como si necesitara que yo escuchara que la verdadera tragedia aquí era la incomodidad de las consecuencias. Le dije que mi hijo había sido asustado, empapado y había llorado tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Ella dijo, «Los bebés lloran». Yo respondí, «Los bebés no merecen que les echen agua fría a la cara porque un hombre adulto está perdiendo el control de su transmisión en vivo». Se quedó callada y luego dijo que yo estaba usando un lenguaje muy dramático. Lenguaje dramático. Todavía recuerdo haber apretado la encimera de la cocina tan fuerte que me dolieron los dedos, porque esa frase resumía mi infancia en 2 palabras. Cada vez que Chase iba demasiado lejos, cada vez que yo me quejaba, cada vez que decía, esto no es gracioso o esto no está bien, mis emociones de alguna manera se convertían en el problema, no su comportamiento, sino mi reacción. Mi madre continuó diciendo que convertirme en madre primeriza me había hecho más reactiva de lo habitual, y que el hecho de que Logan fuera militar probablemente hacía que todo se sintiera aún más intenso en el momento. Ahí estaba el primer intento de desviar el foco. No era Chase le tiró agua a un bebé. No era porque nadie lo detuvo. Era, tal vez estás hormonal y tal vez tu esposo es rígido. Colgué antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. 1 hora después, llamó mi padre. Fue más suave, pero en cierto modo peor, porque él siempre se escondía detrás de la razón. Preguntó si todos podíamos simplemente ser adultos. Dijo que Chase estaba avergonzado. Dijo que la gente en los comentarios había notado que la transmisión se cortó de repente y que Chase estaba bajo mucha presión porque tenía obligaciones con sus patrocinadores. Obligaciones con los patrocinadores. Le pregunté a mi padre si se escuchaba a sí mismo. A mi hijo lo habían tratado como utilería y la preocupación de mi padre era que un hombre de 30 y tantos años pudiera perder la fecha límite de una marca. Mi padre suspiró y dijo, Madison, los hermanos se molestan entre sí. Era agua. Estás actuando como si lo hubiera golpeado. Recuerdo quedarme completamente paralizada cuando dijo eso,
porque mi mente voló de inmediato al sonido que hizo Jackson después de que el agua lo golpeó. El silencio de sobresalto, la inhalación atónita, el llanto que vino después. Tal vez Chase no lo golpeó con la mano, pero absolutamente usó el miedo y la humillación en un bebé por puro desprecio. Le dije a mi padre que si realmente creía que eso era normal, entonces él tampoco debería estar nunca a solas con mi hijo. Se ofendió por eso, lo cual me dijo más que cualquier disculpa. Chase esperó hasta el final de la tarde para llamar. Siempre le gustó calcular el tiempo. Le gustaba atrapar a las personas cuando estaban cansadas, cuando querían tanto la paz que confundirían la manipulación con sinceridad. Su voz era cálida y casual, como si fuéramos hermanos superando un malentendido. Dijo que lo había hecho quedar como un abusador frente a su propia familia. Dijo que estaba tratando de mantener el flujo de la transmisión porque el llanto de Jackson había secuestrado por completo la energía de la habitación. Dijo que el agua fue un intento juguetón de hacer un reinicio rápido. Un reinicio. Mi hijo tenía 6 meses, no era un micrófono defectuoso. Chase incluso dijo que si yo no hubiera explotado como lo hice, nadie habría pensado que era gran cosa. Fue entonces cuando la fría claridad finalmente se asentó en mí. No estaba arrepentido. Estaba molesto. Molesto porque su broma fracasó. Molesto porque Logan había dominado la habitación. Molesto porque yo no me había unido a la tradición familiar de fingir que su crueldad era encanto. Terminé la llamada y me senté en el suelo de la habitación del bebé mientras Jackson tomaba una siesta, repitiendo cada segundo de la cena de Navidad en mi cabeza. Las luces, el trípode de la cámara, la sonrisa de Chase, el agua corriendo por la cara de mi hijo, la forma en que nadie se movió. Entonces hice algo que nunca había hecho antes en un conflicto familiar. Abrí un cuaderno y anoté todo, cada palabra que pude recordar, cada expresión, cada llamada, cada excusa. Para esa noche, tenía 3 páginas completas de notas y un nuevo sentimiento que al principio no reconocí. Ya no era confusión. Era el reconocimiento de un patrón. Y una vez que vi el patrón, no pude dejar de verlo. Mi familia no estaba tratando de hacer las paces. Estaban tratando de recuperar el control de la narrativa antes de que yo entendiera cuánto de mi vida había sido moldeada por proteger a Chase de la verdad. 2 días después de Navidad, Hallie me envió un mensaje de texto con solo 4 palabras: revisa el perfil de Chase. Abrí su TikTok primero, luego YouTube, y sentí que algo caliente y feo me subía por la garganta. Había publicado una versión recortada de la transmisión con un título que decía: Reto familiar de Navidad se sale de control. El clip empezaba con risas, música, iluminación cálida, todas las piezas falsamente acogedoras que él era tan bueno organizando. Luego cortaba a Jackson llorando, excepto que Chase había editado el audio para que pareciera más corto y menos angustiado. Apenas se veía el agua. Solo un movimiento rápido, un chapoteo, y luego yo poniéndome de pie fuera de cámara mientras el texto sobrepuesto de Chase decía: algunas personas no aguantan una broma. Los comentarios estaban llenos de extraños defendiéndolo. Las mamás sobreprotectoras lo arruinan todo. Algunas personas son demasiado sensibles para la verdadera diversión familiar. Ese esposo militar suena controlador. Miré mi teléfono tanto tiempo que la pantalla se oscureció. Chase había hecho lo que siempre hacía. Tomó lo más feo que había hecho, recortó el contexto, y se convirtió en el chico herido y divertido que fue castigado por ser espontáneo. Logan llegó a casa de la base esa noche y me encontró en la mesa con mi laptop abierta. Las capturas de pantalla esparcidas por la pantalla, y Jackson dormido contra mi hombro. No me pidió que me calmara. No me dijo que me alejara de las redes sociales. Leyó cada descripción, cada comentario recortado, cada respuesta donde Chase insinuaba que yo había estado inestable desde que tuve al bebé. Luego me miró y dijo: guarda todo. Y lo hice. Guardé el vídeo, las descripciones, los comentarios, las marcas de tiempo, incluso las etiquetas de los patrocinadores. También revisé el contenido antiguo de Chase. Y cuanto más miraba, peor se ponía. Había años de momentos familiares cuidadosamente empaquetados que nunca se habían sentido reales para mí, pero que nunca había sabido cómo explicar. Había construido toda una audiencia sobre la idea de que nuestra familia era caótica de una manera entrañable, ruidosos,
pero leales, sarcásticos, pero unidos. La verdad era que la mayoría de nosotros apenas lo veíamos a menos que hubiera un día festivo, un cumpleaños o alguna oportunidad de grabar. Nos etiquetaba en historias sobre tradiciones familiares que en realidad no compartíamos. Republicaba fotos viejas para hacer parecer que pasábamos más tiempo juntos del que jamás tuvimos. Usó mi boda una vez para una serie de contenido sobre relaciones sin siquiera preguntarme. Grabó la recepción del funeral de nuestra abuela y la convirtió en un reel sobre apreciar cada momento con las personas que amas. Yo me había dicho en aquel entonces que él simplemente procesaba la vida de manera diferente. Viéndolo ahora, vi algo más. Él no experimentaba a su familia. ¿La cosechaba? Cada recuerdo era materia prima. Cada momento privado tenía un valor de mercado. Cada persona en la habitación era útil para su narrativa o un obstáculo para ella. Hallie me llamó esa noche en lugar de enviar mensajes de texto, y pude escuchar en su respiración que había estado conteniendo algo durante mucho tiempo. Me dijo que había ayudado a Chase a editar algunos vídeos hace años cuando intentaba trabajar como fotógrafa independiente. Y me dijo que lo único que nunca le había dicho a nadie era con qué frecuencia él recortaba la verdad. Si un niño lloraba antes de que la broma terminara, lo eliminaba. Si un adulto se enojaba por una razón válida, dejaba fuera lo que lo había provocado. Si algo se veía peor en la reproducción de lo que había estado en su cabeza, lo reencuadraba con música y subtítulos hasta que él salía pareciendo juguetón y todos los demás parecían inestables. Le pregunté a Hallie por qué nunca había dicho nada. Se quedó callada durante varios segundos antes de responder. Luego me dijo que era porque nadie en esa casa quería la verdad completa si la verdad completa hacía quedar mal a Chase. Dijo que nuestra madre era adicta a la idea de que uno de sus hijos había logrado algo en Internet. Dijo que nuestro padre había pasado tanto tiempo evitando conflictos que trataba el silencio como si fuera sabiduría. Entonces Hallie dijo lo único que hizo que todo mi cuerpo se helara. Dijo, Madison, la tía Diane ha tenido miedo de que esto pasara con un bebé desde hace años. Esa oración lo cambió todo. Hasta entonces, todavía estaba tratando de decidir si la cena de Navidad era lo peor que Chase había hecho, o simplemente la primera vez que lo había visto tal cual era. Pero cuando Hallie dijo eso, supe que había una historia que nadie me había confiado jamás, o tal vez una que yo no había estado lista para enfrentar. Llamé a Diane a la mañana siguiente, y antes de que siquiera dijera hola, escuché algo en su voz que sonaba a alivio, como si hubiera estado esperando que yo finalmente hiciera la pregunta correcta. La tía Diane no se anduvo con rodeos. No dijo que podía estar equivocada. No empezó con excusas. Dijo, he visto a tu hermano asustar niños para hacer reír a los demás desde que tenía 14 años. Y cada adulto en esa familia se convencía de que era inofensivo porque admitir lo contrario les habría obligado a hacer algo al respecto. Luego empezó a darme ejemplos, reales, específicos. Una parrillada del 4 de julio donde Chase vació una hielera de agua congelada sobre un primo de 5 años porque el niño no quería repetir una frase para un vídeo de broma. Una fiesta de cumpleaños en la que encerró a 2 niños más pequeños en un cuarto de lavado durante 5 minutos para poder grabar su reacción cuando salieran llorando. Un día de acción de gracias en el que no dejaba de empujar crema batida hacia la cara de un niño pequeño porque quería una toma divertida y desordenada, y se enojó cuando el niño gritó en lugar de reírse. Y cada vez, alguien lo justificaba. Es inmaduro. Es creativo. No quiere hacer daño. Los niños son más rudos. Los niños son resilients. Las frases cambiaban. El patrón nunca lo hacía. Diane me dijo que había intentado confrontar a mi madre 2 veces hace años. Ambas veces, mi madre lloró y dijo que Chase simplemente tenía una personalidad inusual y que la gente siempre era demasiado dura con él. Mi padre había tomado su ruta habitual y había dicho que nadie debería destruir una familia por un solo incidente. Excepto que nunca fue un solo incidente. Era un rastro de incidentes que nadie quería alinear en la misma habitación. Hallie me llamó de nuevo más tarde ese día y completó su parte. Dijo que una vez había visto imágenes sin editar que Chase nunca publicó, donde una primita pequeña lloraba a mares después de una de sus bromas. Y Chase estaba furioso, no porque la niña estuviera lastimada, sino porque Hallie había dejado de grabar demasiado pronto y se había perdido el ángulo más gracioso.
Dijo que había mirado a la niña como si los niños fueran accesorios inoportunos. Esa fue la frase que usó, accesorios inoportunos. Lo escribí todo. Le pregunté a Diane si estaría dispuesta a enviarme una declaración, aunque fuera por correo electrónico, y dijo que sí de inmediato. No porque le gustara el conflicto, sino porque había llegado a la edad en la que la culpa pesaba más que la lealtad familiar. También me dijo algo más que yo no había entendido antes. El canal de Chase estaba en problemas. Todavía tenía seguidores, pero su interacción estaba cayendo. El contenido de retos familiares ya no funcionaba como antes. Estaba tratando de girar hacia un material más íntimo, más emocional, más personal. En otras palabras, nos necesitaba más que nunca. Necesitaba la cena de Navidad. Necesitaba al esposo militar perfecto en casa para las fiestas. Necesitaba al bebé. Necesitaba la cálida casa de los suburbios y los platos a juego y la ilusión de una familia unida reunida alrededor de su primer recuerdo navideño. Jackson nunca fue mi hijo en la mente de Chase esa noche. Era un problema de producción. Una vez que vi eso, todos los pequeños y extraños detalles de la cena encajaron en su lugar. ¿Por qué Chase se tensó tanto cuando Jackson empezó a llorar? ¿Por qué seguía diciendo que necesitábamos dejar respirar el momento para la cámara? ¿Por qué mi madre había insistido en que esperara antes de cargar a Jackson? ¿Por qué las luces estaban apuntadas tan cuidadosamente? ¿Y por qué Hallie se había puesto pálida cuando Logan se levantó? Ella lo sabía. Ella sabía que Chase había cruzado los límites con niños antes, y sabía que la familia siempre lo había encubierto. Lo que no sabía era si alguien finalmente lo detendría en tiempo real. Logan lo hizo. Por eso Hallie se puso pálida. No porque le sorprendiera que Chase lo hiciera, sino porque acababa de ver a alguien negarse a interpretar el viejo papel de la familia. En los días siguientes, contacté a 2 primos que tenían hijos. No acusé. No dramaticé. Solo pregunté si Chase alguna vez los había hecho sentir incómodos con sus hijos. Las respuestas llegaron más rápido de lo que esperaba. Una prima dijo que nunca dejaba que Chase fuera el niñero, aunque nunca había admitido el porqué en voz alta. Otra dijo que su hija lloró durante horas después de una boda familiar porque Chase le había salpicado refresco en la cara durante una broma en la recepción. Y cuando se quejó, nuestra madre le dijo que estaba fomentando la hipersensibilidad en la próxima generación. Para entonces, ya no estaba coleccionando historias. Estaba descubriendo un sistema. Chase hacía lo que quería. Los niños se asustaban. Los adultos lo minimizaban. A las víctimas se les decía que dejaran de ser dramáticas. Luego la vida seguía adelante hasta que la próxima festividad le daba un nuevo escenario. La parte más dolorosa fue darme cuenta de cuántas veces casi lo había visto y me había convencido a mí misma de no confiar en mis propios instintos. Recordé tener 16 años y ver a Chase burlarse de un vecinito con una serpiente falsa hasta que el niño se orinó encima. Y de alguna manera, para el final de la noche, yo era la que estaba disculpándose porque había hecho las cosas incómodas al decir que era cruel. Recordé a Chase grabando en la casa de nuestra abuela y gritándome cuando me metí en el encuadre. Recordé a mi madre diciendo, tu hermano simplemente tiene una personalidad más grande que la tuya. Solía pensar que eso significaba que yo era más pequeña. Ahora entendía lo que realmente significaba. Significaba que se esperaba que yo hiciera espacio para su daño. Para cuando terminé de organizar las declaraciones y capturas de pantalla, ya no era solo una mujer enojada por una cena de Navidad. Era una madre contemplando un historial de 20 años de adultos sacrificando la honestidad para mantener a un hombre cómodo. Y por primera vez en mi vida, no iba a cargar con esa mentira por ellos. La carta del abogado de Chase llegó por correo certificado en una tarde gris de jueves. E incluso antes de abrirla, sabía exactamente lo que era. Presión en lenguaje formal. Vergüenza impresa en papel caro. La carta me acusaba de hacer declaraciones falsas que estaban perjudicando el negocio de Chase, dañando las relaciones con los patrocinadores e interfiriendo con futuras oportunidades. Exigía que dejara de compartir afirmaciones difamatorias y que preservara la privacidad familiar. Privacidad familiar. De repente estaban muy interesados en la privacidad ahora que la verdad costaba dinero.
Me senté en la mesa de la cocina y la leí 2 veces, luego se la entregué a Logan, quien la leyó una vez y dijo, «Tiene miedo». Ese fue el primer momento desde la cena de Navidad en que sonreí, porque tenía razón. Los hombres como Chase solo recurrían a amenazas legales cuando el encanto dejaba de funcionar, cuando la culpa dejaba de funcionar, cuando la presión familiar dejaba de funcionar. Llamé a una abogada que Diane me recomendó, una mujer llamada Rachel Sterling, especializada en derecho de familia y casos de acoso civil. Escuchó sin interrumpir mientras la guiaba a través de la cena de Navidad, las llamadas, el vídeo editado, las declaraciones de los familiares y la historia que Diane me había dado. Cuando terminé, Rachel dijo, «La verdad no es difamación, y la verdad documentada es aún mejor». Luego hizo la pregunta que nadie en mi familia había hecho. Dijo, «¿Qué resultado quieres?» No venganza, no justificación. Resultado. Le dije que quería a Chase lejos de mi hijo y que quería que los padres de nuestra familia extendida supieran lo suficiente como para tomar decisiones informadas sobre sus propios hijos. Rachel dijo que eso era sensato, mesurado y fácil de defender. Así que construimos una respuesta. No amenazamos con teatros. No jugamos a la guerra en Internet. Enviamos una respuesta formal declarando que cualquier afirmación que yo hubiera hecho era factual, comunicada en privado y respaldada por relatos de testigos y evidencia en vídeo. También le notificamos a Chase que había usado la imagen de la familia y eventos familiares en contenido monetizado sin consentimiento, y que si escalaba las cosas públicamente, estábamos preparados para abordar eso también. El silencio habría sido más fácil para él. Ir a la corte habría sido catastrófico. A sugerencia de Rachel, preparé un paquete informativo para los miembros de la familia que tenían niños pequeños, solo hechos. Una cronología del incidente de Navidad, una imagen fija de la transmisión, un breve resumen de la republicación editada de Chase, y declaraciones escritas de Diane y 2 primos. No le dije a nadie qué hacer. No le dije a nadie que cortara lazos con él. Simplemente les di lo que nuestra familia se había negado mutuamente durante años. Información. Información real. La reacción fue inmediata. Una tía llamó llorando porque dijo que siempre se había sentido inquieta dejando a Chase a solas con su hijo menor y pensaba que estaba siendo injusta. Una prima me agradeció por decir en voz alta lo que ella había tragado durante una década. Otro familiar me acusó de intentar destruir a la familia y dijo que ninguna buena madre arrastraría un conflicto privado por el lodo. Le pregunté si se suponía que las buenas madres debían quedarse calladas cuando alguien trataba a un bebé como utilería. No tuvo respuesta. Entonces los patrocinadores comenzaron a moverse. Nunca los contacté directamente. Pero el pánico de Chase hizo obvio que algo había cambiado. Una marca eliminó silenciosamente su publicación de colaboración navideña. Otra suspendió los comentarios en un vídeo de un sorteo. Hallie me dijo más tarde que Chase estaba llamando frenéticamente a la gente, afirmando que un miembro amargado de la familia estaba tratando de sabotearlo con historias exageradas. Pero esta vez, su estrategia habitual tenía un problema. Demasiada gente ya sabía demasiado. Demasiados testigos finalmente habían comparado notas. Y, sobre todo, Chase había cometido el error fatal de dejarle a la verdad un rastro digital. La publicación editada no lo ayudó. Lo perjudicó, porque una vez que la gente empezó a preguntar qué se había recortado, la respuesta se volvió imposible de contener. Mi madre me llamó histérica una noche y dijo que estaba humillando a Chase cuando todo lo que él necesitaba era gracia. Le dije que la gracia sin rendición de cuentas era solo otra palabra que nuestra familia usaba para dar permiso. Mi padre probó una táctica diferente y me advirtió que estaba arriesgando la carrera de Logan al crear conflictos en torno a una familia militar. Logan me quitó el teléfono y dijo, mi carrera sobrevivirá a que yo proteja a mi hijo. Me devolvió el teléfono antes de que mi padre pudiera responder. Ese momento se quedó conmigo, no porque fuera dramático, sino porque fue muy limpio. Sin confusiones. Sin pedir disculpas por lo obvio. Proteger a tu hijo no es un escándalo. Lo que mi familia había estado haciendo durante años sí era un escándalo. El canal de Chase no colapsó de la noche a la mañana, pero podía sentir cómo se tambaleaba. Los comentarios en los vídeos nuevos se volvieron más desagradables. Desactivó las respuestas en una plataforma.
Publicó descripciones vagas sobre la traición, los celos y cómo el éxito exponía los verdaderos colores de las personas. Habría funcionado conmigo alguna vez, tal vez incluso 2 años antes, pero ya no. Porque para entonces, entendía la mentira central de mi familia. Siempre trataron a Chase como al frágil, cuando en realidad el resto de nosotros habíamos sido entrenados para hacernos frágiles a su alrededor. Él nunca era el que se doblegaba. Éramos nosotros. Y ahora que yo había dejado de doblegarme, toda la estructura a su alrededor estaba empezando a resquebrajarse. Chase vino a mi casa justo al anochecer de un domingo, ese tipo de tarde de invierno en la que cada sonido viaja más lejos de lo que debería. Lo vi a través de la ventana delantera antes de que llamara a la puerta, caminando de un lado a otro en el porche con un abrigo que claramente se había puesto encima de ropa de casa, su rostro ya enrojecido de rabia. Logan me miró una vez, luego caminó hacia la puerta con su teléfono en la mano. La abrió, pero no invitó a Chase a pasar. Chase no se molestó en saludar. Se lanzó directo a las acusaciones. Dijo que yo estaba enferma. Dijo que había envenenado a la familia en su contra. Dijo que le estaba costando tratos, reuniones, dinero, impulso. Ni una sola vez preguntó cómo estaba Jackson. Ni una sola vez dijo que lamentaba lo sucedido. Habló de números, alcance, seguridad de marca, interacción. Luego dijo la frase que terminó con cualquier último rastro de ambigüedad. Dijo: ¿tienes idea de cuánto podría haberme hecho ganar ese en vivo de Navidad si tu hijo no lo hubiera arruinado? Todo mi cuerpo se heló, pero Logan se mantuvo firme. Le pidió a Chase que repitiera lo que acababa de decir. Chase estaba demasiado enojado para notar la trampa. Siguió hablando. Dijo que el agua no fue nada. Dijo que Jackson necesitaba dejar de gritar. Dijo que cada familia hace sacrificios por los demás, y que todo lo que yo tenía que hacer era no convertir un pequeño momento en una campaña en su contra. Un pequeño momento. Un hombre adulto parado en mi porche, furioso. No porque asustó a un bebé, sino porque el bebé había dañado una fuente de ingresos. Logan le dijo que se fuera de inmediato y le advirtió que si volvía a aparecer sin avisar, lo trataríamos como acoso. Chase me llamó desalmada. Luego miró más allá de Logan, directamente a mí, y dijo que yo siempre había sido una celosa porque sabía que a nadie le importaba mi pequeña vida tranquila hasta que me casé con un hombre en uniforme y tuve un bebé. Ahí estaba. Lo que había debajo de todo, no era solo un sentido de derecho, era desprecio. Nunca me había visto como familia de la misma manera en que se veía a sí mismo. Yo era el elenco de apoyo, el fondo. Un contraste útil que lo hacía brillar más. Pero ahora me había salido del papel y me odiaba por ello. Se fue aún gritando, las llantas patinando mientras retrocedía por la entrada. Logan cerró la puerta, detuvo la grabación y puso su teléfono en la encimera de la cocina sin decir una palabra. Ambos sabíamos lo que teníamos ahora. No solo pruebas de su ira, pruebas de sus motivos. En cuestión de 2 semanas, las consecuencias que Chase había pasado años esquivando empezaron a llegar todas a la vez. El patrocinador más grande vinculado a su contenido familiar terminó su relación con él. Otra compañía pausó una campaña de prueba que había estado en negociación. Su serie de retos navideños dejó de ser tendencia y su número de seguidores empezó a desangrarse. Las personas que alguna vez lo defendieron comenzaron a preguntar por qué cada explicación que daba lo hacía sonar peor, no mejor. Hallie cortó todo contacto con él después de que intentara culparla por filtrar imágenes antiguas. 2 primos con niños pequeños le dijeron a la familia en términos claros que a Chase no se le permitiría acercarse a sus hijos. Mi madre intentó una última ronda de chantaje emocional y dijo que yo estaba destrozando a la familia. Por primera vez en mi vida, le respondí sin temblar. Le dije que la familia no estaba siendo destrozada por la persona que decía la verdad. Estaba siendo destrozada por la verdad misma. 6 meses después, Jackson dio sus primeros pasos reales por nuestro patio trasero en la luz del final de la tarde, mientras Logan y yo nos sentábamos en el patio y lo veíamos tambalearse hacia nosotros con esa salvaje determinación de bebé que te hace reír y llorar al mismo tiempo. No había cámaras, ni reacciones forzadas, ni nadie diciéndole que lo hiciera de nuevo para obtener un mejor ángulo. Solo césped, luz del sol y 2 padres animándolo como si el momento fuera suficiente exactamente como era.
El canal de Chase todavía existía, pero la versión que había construido sobre la imagen del cálido caos familiar había desaparecido. Publicó clips de viajes por un tiempo, luego tonterías motivacionales, y luego un vídeo de disculpa fuertemente editado que de alguna manera todavía lo hacía sonar como si él fuera la víctima de un malentendido. No le devolvió lo que perdió. Algunas personas en mi familia todavía caminaban de puntillas alrededor del tema, pero dejaron de defenderlo frente a mí. Mi padre se volvió más callado que nunca. Mi madre empezó terapia con un pastor y un consejero, lo cual probablemente llegó años demasiado tarde, pero seguía siendo mejor tarde que nunca. Hallie y yo nos volvimos más cercanas de lo que habíamos sido en años. No porque todo estuviera mágicamente sanado, sino porque al menos ahora estábamos paradas en la misma realidad. En cuanto a mí, aprendí algo que cambió la forma en que entendía el amor. El amor no es pedirle a la persona vulnerable que sea más flexible para que la persona dañina pueda estar cómoda. El amor es protección. El amor es verdad. El amor es estar dispuesto a hacer que la habitación se vuelva incómoda, que la festividad se tense y que los familiares se enojen, si eso es lo que se necesita para mantener a un niño a salvo. La lección más valiosa escondida dentro de ese desastre navideño no era solo sobre Chase. Era sobre el peligro de llamar broma a un comportamiento dañino solo porque viene de alguien con quien compartes sangre. Las familias pueden normalizar casi cualquier cosa si suficientes personas se benefician de fingir que es inofensivo. Por eso los límites importan. Por eso los padres tienen que confiar en ese momento en sus entrañas cuando algo se siente mal. Incluso si toda la habitación les está diciendo que sonrían y se vuelvan a sentar. Los niños no necesitan adultos que protejan la imagen familiar, necesitan adultos que los protejan a ellos. Y si hay algún valor en contar esta historia, espero que sea este: nunca dejes que nadie te convenza de que mantener la paz importa más que mantener a un niño a salvo. Nunca dejes que el encanto borre la crueldad. Nunca dejes que la historia se convierta en una excusa. Las personas que realmente aman a tu hijo nunca te pedirán que ignores lo que tus instintos ya saben. Se pondrán a tu lado, no en tu contra. Te ayudarán a construir una familia real, no la actuación de una. Y si alguna vez tienes que elegir entre la armonía familiar y la seguridad de tu hijo, espero que elijas la seguridad cada vez. Porque esa elección puede sentirse solitaria en el momento, pero puede proteger más vidas de las que imaginas.